La triquinosis, ¿no es cierto? Bueno, es una enfermedad que ya hace bastantes años que está instalada tanto en Argentina como en Sudamérica. Siempre aparecen brotes en humanos, ¿no es cierto? Los boletines de vigilancia epidemiológica del Malbrán siempre están notando, ¿no es cierto?, que en la región centro, sobre todo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, siempre hay algún caso por ser, ¿no es cierto?, la zona donde más cerdos hay. Bueno, la triquinosis básicamente es una enfermedad que la transmite un parásito, Trichinella spiralis, en donde casi siempre se desencadenan los brotes por algún mal manejo tanto en la alimentación del cerdo como por ahí en la parte, ¿no es cierto?, de la falta del diagnóstico antes de consumir esa carne. Haciendo referencia al caso de último momento de Canals, ya con más de 230 casos, se denota, ¿no es cierto?, la problemática que existe cuando uno no manda, ¿no es cierto?, esos cerdos a frigoríficos. Por ahí lo más beneficioso siempre es mandar, ¿no es cierto?, el animal a frigorífico, que ahí mismo se le hace la técnica diagnóstica, que es la digestión artificial. Ya, o sea, es reglamentario, ¿no es cierto?, que cada cerdo que va a consumo y es comercializado tiene que pasar por frigorífico. Si no pasa por frigorífico, pueden pasar estas cosas, que es lo que ha sucedido en Canal, ¿no es cierto? Se hace la faena clandestina, vamos a llamarla, ¿no es cierto? Y a su vez, estos animales que no fueron pasados por frigorífico, fueron faenados clandestinamente, fueron comercializados los productos, ¿no es cierto? El producto número uno que te produce la enfermedad de triquinosis es la factura, ¿no es cierto? El salame, la bondiola, todo lo que es producto fresco que no está cocinado. Entonces, la larva se aloja en los músculos, ¿no es cierto? Y ahí donde ella se aloja hasta que cuando es consumida por el ser humano, la larva empieza a hacer su ciclo de vida y es donde se enquista, ¿no es cierto?, en los músculos finalmente, en el ser humano, y produce toda la sintomatología, ¿no es cierto?, clásica de la enfermedad. Entonces, bueno, es ahí donde hay que tomar los recaudos. O sea, siempre, primero, el recaudo de que el cerdo tiene que estar bien alimentado. Un cerdo nunca debe ser alimentado con basura, que esto suele pasar todavía, en Argentina pasa. El cerdo lo tienen como un animal, por ahí que como come de todo, ¿no es cierto?, se puede alimentar de todo, entonces le dan basura. Entre esa basura está la rata, que es el principal vector, que es el que pueda tener alojada la larva, y es ahí donde se desencadena la enfermedad. El cerdo no va a tener sintomatología alguna, o sea, el cerdo directamente aloja la larva, ese cerdo es faenado clandestinamente. Cuando es clandestinamente faenado, no se le hace la técnica de gestión artificial, y es ahí, ¿no es cierto?, donde se encadenan todos estos brotes que estábamos hablando antes. Por eso, como consejo para el que va a consumir factura de cerdo, sobre todo salame, bondiola, siempre tiene que estar certificado el producto, ¿no es cierto?, un producto certificado que por lo menos nosotros nos dé la pauta que venga de que esté faenado algún frigorífico. Eso sería el camino legal a seguir para que nosotros por ahí no nos ocurra la enfermedad. ¿Quiénes pueden hacer el diagnóstico de la enfermedad? El diagnóstico en el animal, ¿no es cierto?, puede hacerlo. El frigorífico, sí o sí, es obligatorio que haga la digestión artificial. Y después tenemos diferentes laboratorios de red de SENASA que están habilitados, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de faena familiar, la carneada típica, uno, para estar seguro, porque tiene todo, ¿no es cierto?, un folclore alrededor de eso, que es donde ocurren casi siempre los problemas, para que se quede seguro el productor, tranquilamente puede ir a agarrar algunos músculos que son clave, como los pilares del diafragma, macetero, intercostales, son todos músculos clave. Con 40 gramos, 50 gramos de esos músculos, los lleva a un laboratorio de red que esté habilitado por SENASA y ya se queda tranquilo. Eso para consumo familiar, que es lo único que está establecido como ley que se puede hacer. Nunca se puede hacer faena familiar o clandestina para comercialización. Entonces, básicamente la enfermedad tiene todos esos eslabones que si alguno de esos llega a fallar, ocurren, ¿no es cierto?, estos brotes que pasaron últimamente en la zona de Canal.